Él fue atormentado por ella cuando eran jóvenes. Años después, ella necesita humillarse ante él. Capítulo 1. Los pasillos de la escuela siempre bullían de vida durante el receso. Risas resonaban, conversaciones animadas llenaban el espacio y, en medio de la agitación, Mariana se movía con la confianza de quien sabe que el mundo gira a su alrededor. Su andar era calculado, con el cabello rubio siempre suelto e impecable, balanceándose con cada paso. Las chicas más jóvenes la miraban con admiración, mientras que los chicos la observaban con deseos no confesados. Mariana era la estrella de la escuela, la chica que todos querían ser o estar cerca, hija de padres adinerados, con una belleza que parecía sacada de un comercial. Mariana no hacía ningún esfuerzo por mantener su estatus. Para ella, la popularidad era algo natural, y mantenerse en la cima de la jerarquía social era un derecho que jamás cuestionó. Estaba rodeada de un pequeño grupo de seguidores, amigos que siempre estaban de acuerdo con todo lo que decía, pero que, en el fondo, sabían que solo estaban allí para alimentar el ego de la reina del colegio. Entre risas y conversaciones superficiales, Mariana avistó a uno de sus objetivos predilectos, Samuel, un chico delgado, con grandes gafas y una postura tímida. Pasaba por los pasillos cargando sus libros como si fueran un escudo. Él era el opuesto de Mariana, introspectivo, estudioso y siempre tratando de pasar desapercibido. Samuel prefería la compañía de sus libros y de algunos pocos amigos igualmente discretos. Samuel sabía que no pertenecía al mundo de los populares. De hecho, ni siquiera quería ser parte de ese universo de fiestas y charlas vacías. Sus sueños iban mucho más allá del colegio. Tenía objetivos claros, como ingresar a una buena universidad y construir una carrera que le diera orgullo. Sin embargo, eso no significaba que fuera inmune a las crueldades de quienes estaban en la cima de la cadena social. Mariana, en especial, parecía disfrutar recordándole su inferioridad. Ella lo veía como un recordatorio de lo que no quería ser, alguien sin carisma, sin prestigio, y, como una forma de reafirmar su lugar en la cima, a menudo usaba a Samuel como blanco de sus bromas y humillaciones. Aquel día, mientras Samuel pasaba por el pasillo, Mariana hizo un gesto a una de sus amigas y con una sonrisa maliciosa, susurró algo en su oído. Las dos rieron al unísono. Con un movimiento rápido, Mariana colocó su pie en el camino de Samuel. Él tropezó dejando caer sus libros al suelo con un estruendo. El pasillo, que antes estaba lleno de conversaciones, quedó en silencio por unos momentos. Todas las miradas se volvieron hacia Samuel, que intentaba recoger los libros y, a la vez, recuperar la dignidad perdida. «Ah, Samuel, siempre tan torpe», dijo Mariana con un tono dulce que contrastaba con la crueldad de su acción. Su sonrisa era como una bofetada disfrazada, y se deleitaba con la atención que recibía por ser cruel. Samuel, aún en el suelo, sostenía los libros con fuerza, tratando de no dejar que la humillación lo afectara una vez más. Ya estaba acostumbrado a ser el blanco de las bromas de Mariana, pero eso no hacía la situación menos dolorosa. Se levantó sin decir una palabra, con el rostro sonrojado, evitando las miradas curiosas que lo rodeaban. Los amigos de Mariana se rieron, siguiendo su ejemplo, mientras ella, satisfecha con su pequeña exhibición de poder, continuaba caminando por el pasillo como si nada hubiera pasado. Para ella, eso era solo una broma, una forma de mantener su posición y recordarles a todos que ella era la más importante. Samuel, para ella, no era más que una distracción momentánea. Samuel, por su parte, no respondió. Sabía que cualquier reacción solo le traería más humillación. En lugar de eso, recogió sus libros y siguió su camino en silencio, deseando desaparecer de allí. Pero, en su interior, Samuel también sentía una chispa. La injusticia de las constantes humillaciones alimentaba algo dentro de él. Una determinación de que, algún día, sería reconocido por su valor. No por su apariencia o popularidad. Sabía que su futuro no dependía de la aprobación de personas como Mariana. Sus calificaciones, su esfuerzo, su inteligencia, serían su pasaporte para alejarse de ese lugar. Mariana, aunque siempre rodeada de gente, no conocía el verdadero significado de la amistad. Sus relaciones eran superficiales, basadas en lo que cada persona podía ofrecerle en términos de estatus o entretenimiento. Su vida era un escenario donde interpretaba el papel principal. Mientras tanto, Samuel nutría un mundo interno rico. Sus sueños y ambiciones eran lo que lo sostenía. Veía más allá de la escuela, más allá de las fiestas y humillaciones, y sabía que su vida no sería definida por esos años de sufrimiento. Tenía planes.
Sabía que el esfuerzo de hoy sería recompensado mañana. Pero también era consciente de que cargaba heridas emocionales, cicatrices que lo acompañarían. Capítulo 2. El tiempo tiene una forma curiosa de transformarnos. Pasaron años desde que Mariana y Samuel siguieron caminos opuestos en la escuela. El mundo parecía vasto y lleno de promesas para ambos, pero la vida, como siempre, reserva sorpresas que ni el más cuidadoso de los planes puede prever. Para Mariana, el inicio de su vida adulta fue un eco de la vida que llevaba en el colegio, llena de fiestas, amigos aparentemente leales y la creencia de que el mundo seguiría girando a su alrededor. Siempre creyó que el éxito sería algo natural, casi una consecuencia lógica de su belleza, encanto y popularidad. Después de todo, desde la infancia, todo parecía fácil. Las puertas siempre se abrieron, y las oportunidades, por más que no las valorara, estaban ahí para ser aprovechadas cuando lo deseara. Sin embargo, la realidad es implacable, y para Mariana, esta constatación llegó demasiado tarde. Sus primeros años después del colegio fueron de excesos, fiestas interminables, relaciones pasajeras y una vida de lujos garantizados por el dinero de la familia. Ingresó a una universidad privada, más preocupada por la vida social que por los estudios. El título para ella parecía una formalidad, algo que vendría de todos modos. Pero cuando la crisis financiera golpeó a su familia, Mariana vio cómo su mundo se desmoronaba poco a poco. La empresa de su padre, que alguna vez fue próspera, comenzó a enfrentar problemas. Las fiestas, los viajes y las compras exorbitantes ya no podían sostenerse. Mariana no percibió la gravedad de la situación hasta el día en que su padre volvió a casa, abatido, y comunicó que habían perdido la mayor parte del patrimonio. La mansión donde creció tuvo que ser vendida, y la vida lujosa que siempre consideró garantizada desapareció. Intentó continuar su vida como antes, fingiendo que nada había cambiado. Los primeros cambios fueron pequeños, casi imperceptibles para sus amigos. Una fiesta menos, un bolso de marca que no fue reemplazado. Pero a medida que pasaron los meses, la situación se volvió insostenible. Se dio cuenta de que sus amigos empezaron a alejarse. Las personas que siempre habían estado a su alrededor, en las fiestas y eventos sociales, comenzaron a ignorarla. Mariana por primera vez se vio sola. Trató de encontrar un trabajo, pero pronto se dio cuenta de que el mercado laboral no se preocupaba por la popularidad que tenía en el colegio o por el prestigio de su familia. Sus empleos eran efímeros y siempre terminaban en frustración. No tenía habilidades concretas y, sobre todo, su ego era un obstáculo. En todas las oportunidades que surgían, la antigua arrogancia la impedía aceptar su nueva realidad. Mariana culpaba al mundo. Para ella, las personas a su alrededor eran ingratas, injustas, y la vida había sido cruel al sacarla del pedestal en el que siempre había estado. Nunca aceptó la responsabilidad por sus propias decisiones, ni reconoció que su actitud altanera y su falta de humildad habían contribuido a su aislamiento. Mientras tanto, Samuel seguía un camino completamente diferente. Tras terminar la preparatoria, ingresó a la universidad con la que siempre había soñado, una institución de renombre donde finalmente pudo enfocarse en sus estudios sin las distracciones de las humillaciones que había sufrido en la escuela. Su talento para la tecnología floreció, y rápidamente se destacó entre compañeros y profesores. A diferencia de Mariana, Samuel sabía que nada se le daría gratis. Cada logro era resultado de trabajo arduo y perseverancia. Pasó noches sin dormir, dedicándose a proyectos e investigaciones. A diferencia de muchos que solo buscaban obtener su título, Samuel veía la universidad como una oportunidad de crecimiento. Cuando aún estaba en su tercer año, fue invitado a trabajar en una startup, aceptó la oferta y, con su talento, ayudó a la empresa a crecer. Poco tiempo después, decidió arriesgarse y abrir su propia empresa de tecnología. Poco a poco, Samuel se transformó. El chico tímido que un día caminaba por los pasillos de la escuela con la cabeza baja, ahora era un hombre confiado, seguro de sus capacidades y con una visión clara del futuro. La empresa que fundó creció exponencialmente y en pocos años se convirtió en una de las más respetadas del mercado tecnológico. Samuel era ahora el CEO de una gigante del sector, admirado y respetado por todos. A pesar de su ascenso meteórico, Samuel nunca olvidó su pasado. Las humillaciones que sufrió en la escuela moldearon parte de quien era, pero en lugar de guardar rencor, eligió usar esas experiencias como combustible para convertirse en una mejor persona. No buscaba venganza,
sino que llevaba la conciencia de que, en el fondo, había probado a todos, y sobre todo, a sí mismo, que era capaz de mucho más de lo que Mariana y los demás imaginaban. El destino, sin embargo, tiene formas inesperadas de hacernos confrontar el pasado. Samuel y Mariana no se cruzaron por muchos años, pero sus trayectorias estaban a punto de encontrarse nuevamente de una manera que ninguno de los dos había previsto. Mariana, sin opciones y presionada por la necesidad, comenzó a buscar desesperadamente una vacante en grandes empresas. Había pasado por diversos procesos de selección, pero siempre sin éxito. Su currículum, aunque bonito en papel, no aportaba la experiencia ni las habilidades necesarias para puestos de mayor responsabilidad. Una vez más, se encontraba frente a puertas cerradas, lo que la hacía sentirse cada vez más perdida. Fue entonces que, navegando por sitios de empleo, Mariana encontró una vacante en una de las mayores empresas de tecnología del país. El salario ofrecido era atractivo, y la posición era precisamente lo que ella creía que necesitaba para reconstruir su vida. Sin pensarlo dos veces, se inscribió para la vacante. Sin embargo, no sabía que la empresa era de Samuel. La ironía del destino era silenciosa. Ella no recordaba a Samuel. Para ella, él había sido solo otro rostro entre tantos que despreciaba en la escuela. Alguien sin importancia. Una sombra de su pasado glorioso. Pero para Samuel, ese nombre, Mariana, aún cargaba el peso de las memorias de quien lo había tratado con tanto desdén. Cuando su nombre apareció entre los candidatos para la vacante, Samuel se sintió intrigado. Él, ahora un hombre poderoso y seguro de sí mismo, experimentó una mezcla de emociones al darse cuenta de que aquella que un día lo despreciara, estaba ahora buscando empleo en su empresa. Su primer impulso fue de resentimiento, pero a medida que reflexionaba sobre el pasado, algo más profundo surgió en su corazón. Ponderó sobre las ironías de la vida y sobre cuánto puede ser implacable y revelador el tiempo. Samuel decidió que la entrevista con Mariana sería realizada por él mismo. No por venganza, sino por curiosidad. Quería saber en quién se había convertido. ¿Acaso la chica que un día se sintió tan superior había cambiado? ¿Las dificultades de la vida la habían transformado en alguien más humilde? ¿O acaso la arrogancia y el orgullo aún gobernaban su corazón? Capítulo 3. Mariana siempre había tenido talento para adaptarse. No a cambios reales, claro, sino para mantener la ilusión de que todo aún estaba bajo control. Dominaba el arte de fingir que su vida era perfecta, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. Y esa mañana, mientras se preparaba para la entrevista, una vez más se convenció de que tenía todo bajo control. Su ropa estaba perfectamente ajustada. El cabello impecable y el maquillaje bien hecho ocultaba cualquier rastro de cansancio o fracaso. Se miró en el espejo, ajustando el collar en su cuello, y sonrió para sí misma. «Sigo siendo la mejor versión de mí misma», murmuró, como si esas palabras tuvieran el poder de hacer eso realidad. No importaba que su vida fuera un desastre completo. No importaba que las puertas que antes se abrían fácilmente ahora parecieran cerradas. Hoy, ella sería Mariana, la mujer que conseguía lo que quería. Al llegar a la sede de la empresa, su mirada se detuvo en los detalles del ambiente sofisticado. La recepción era un monumento a la modernidad. Mármol pulido, grandes ventanales de vidrio, y empleados que parecían salidos de una revista de moda corporativa, imponente, pensó, con una sonrisa sarcástica. Perfecto para mí. Se acercó a la recepcionista con su habitual confianza, como si fuera la dueña del lugar. Informó su nombre y fue llevada a una sala de espera. Mientras esperaba, observó a su alrededor, analizando a los otros candidatos. Un hombre de mediana edad con un traje arrugado y una mujer visiblemente nerviosa que hojeaba su currículum como si éste pudiera mejorar mágicamente si lo miraba lo suficiente. Mariana soltó una risa ahogada. Patéticos. Revisó su manicura perfecta y sonrió con desdén. Estoy años luz por delante de esta gente. Este empleo es mío. Cuando llamaron su nombre, Mariana ajustó su postura y siguió a la recepcionista con pasos firmes. Estaba ansiosa, sí, pero no por inseguridad. Estaba ansiosa por la oportunidad de recordarle al mundo quién era. Al entrar en la sala de juntas, su corazón se aceleró al ver el imponente ambiente de vidrio y la vista panorámica de la ciudad. Aquí es donde pertenezco, pensó, satisfecha. El nombre del CEO, Samuel Pacheco, no había registrado en su memoria, y ni siquiera intentó recordarlo. Para Mariana, nombres que no estuvieran asociados a su círculo de prestigio
eran irrelevantes. Cuando la puerta se abrió y Samuel entró, apenas se levantó para saludarlo. Por un instante, lo miró con una sonrisa sin esfuerzo, un saludo mecánico. Pero luego algo se agitó en el fondo de su memoria. Samuel Pacheco. Frunció el ceño por un segundo, sus ojos evaluando su rostro. Era familiar, pero distante, como un recuerdo de la infancia que apenas puedes alcanzar. Samuel la observó en silencio. Había cambiado completamente desde la época de la escuela. El hombre frente a ella era seguro, pulido y parecía tener total control del espacio a su alrededor. Sin embargo, Samuel no se dejó engañar. Él la reconoció de inmediato, pero no mostró ninguna reacción. En cambio, mantuvo la mirada firme y controlada, esperando ver cómo manejaría ese reencuentro. ¿Te ves familiar?, dijo Mariana, con un tono levemente superior, como si intentara desenterrar el recuerdo, pero sin esforzarse demasiado. Ya te he visto antes, ¿no? Samuel sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Sí, Mariana. Estudiamos juntos. Me llamabas el raro de la 305. Quizás ahora te acuerdes de mí. La sonrisa en su rostro desapareció brevemente, pero fue rápidamente reemplazada por una risa ahogada y despectiva. Ah, sí, Samuel. Claro, claro. Tú eras ese chico, callado, un poco en tu mundo. ¿Quién lo diría, eh? Samuel permaneció impasible, observando cómo ella luchaba por mantener la compostura, incluso después de darse cuenta de quién era él. El desprecio velado en sus palabras no pasó desapercibido, pero decidió que sería paciente. Quería ver hasta dónde llegaba. Así es, la vida da vueltas, dijo él calmadamente. Por favor, siéntate. Mariana se acomodó, cruzando las piernas con confianza. Parece que te ha ido muy bien, ¿no? Me alegra por ti, dijo, con un tono que de ninguna manera indicaba felicidad genuina. Pero, ¿y la entrevista? Supongo que tienes un buen puesto en mente para mí. Samuel reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Por supuesto. Pero antes quiero escuchar sobre ti. ¿Qué has estado haciendo en estos últimos años? Mariana se ajustó en la silla, preparándose para lo que creía que sería una actuación perfecta. Bueno, ya sabes cómo es. Después de la escuela, pasaron muchas cosas. Estudié en la universidad, viajé, estuve involucrada con varias personas influyentes, proyectos interesantes. Se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir algo confidencial. Pero sinceramente el mundo empresarial siempre me ha llamado. Tengo una red de contactos impresionante. Siempre he sido muy buena con la gente. ¿Lo recuerdas, verdad? Samuel sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. El mismo juego de encantos y manipulación que solía usar en la escuela, y al parecer, en su vida adulta también. Siempre has sido muy socialmente activa, respondió él midiendo las palabras. Ella sonrió, satisfecha con lo que interpretó como un cumplido. Exacto. Y creo que puedo ser una gran adición a tu equipo. Imagina lo que puedo hacer con mis conexiones y habilidades. Tienes suerte de encontrarme disponible en este momento. La arrogancia de ella era palpable, y Samuel comenzaba a convencerse de que lo que temía era cierto. Mariana no había cambiado nada. A pesar de todas las vueltas en su vida, ella aún se veía como alguien superior a los demás, convencida de que el mundo le debía algo. Mantuvo la calma. Interesante, respondió él. Pero, ¿qué hay de tus últimas experiencias laborales? ¿Puedes contarme más sobre ellas? Mariana revolvió los ojos de forma casi imperceptible, como si la pregunta fuera innecesaria. Mira, he tenido algunos trabajos aquí y allá. Nada muy serio, claro. Sé que estoy destinada a algo más grande. No tiene sentido desgastarme en posiciones menores, ¿verdad? Samuel observó, cada vez más convencido de que la entrevista era solo una formalidad. Ella no estaba allí para trabajar de verdad. Estaba allí para ser servida, para seguir viviendo la ilusión de que aún era la misma chica que todos adoraban en la escuela. Esperó a que ella terminara, sin interrumpir, y cuando finalmente hizo una pausa, decidió que era hora de ser directo. Entiendo, pero dime, Mariana, ¿qué crees que puedes aportar a esta empresa, además de tus conexiones sociales? Ella parpadeó, claramente irritada por la pregunta. Bueno, como ya dije, soy muy buena con la gente, y creo que, con mi historial, puedo ayudar a elevar aún más el prestigio de la empresa. Sé cómo funcionan las cosas en este medio. Tengo encanto, presencia, cosas que son difíciles de aprender. Samuel cruzó los brazos, evaluándola en silencio por unos segundos. La decepción que sentía al verla así, tan vacía y arrogante, era casi palpable. Pensó en cuánto había crecido, en las noches en vela, en los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí. Y allí estaba ella,
Años después, aún atrapada en el mismo juego superficial, intentando usar su encanto para conseguir lo que quería. Entiendo, dijo finalmente. Sabes, Mariana, realmente esperaba que el tiempo te hubiera traído algunos cambios. Ella arqueó las cejas, sin entender a qué se refería. ¿Cambios? No entiendo. Samuel se levantó, contorneando la mesa hasta pararse frente a ella. El tiempo es algo curioso. Tiene el poder de transformarnos, de enseñarnos lecciones, pero veo que, para algunas personas, simplemente refuerza las ilusiones. Ella lo miró confundida. ¿De qué hablas? Samuel sonrió con pena. Estoy hablando de ti. Aún crees que puedes manipular a las personas con el mismo encanto vacío de siempre. Pero el mundo no funciona así. Mi empresa no funciona así. Mariana se sonrojó de rabia. ¿Me estás despidiendo? ¿Como si fuera cualquiera? Samuel dio un paso atrás, manteniendo la calma. Sí, Mariana, te estoy despidiendo. El mundo ha cambiado, y tú, claramente, no has estado a la altura. Capítulo 4. Por un instante, el silencio en la sala era ensordecedor. Mariana lo encaró, los ojos brillando con una mezcla de shock y rabia. La palabra despidiendo parecía resonar en su mente como una bofetada. Ella, que siempre había sido admirada, deseada, envidiada, estaba siendo despedida. ¿Y por quién? Por ese chico insignificante que había ridiculizado en la escuela. Eso era simplemente inaceptable. Respiró hondo, intentando recuperar el control. Dejar que la rabia la dominara no ayudaría. Mariana nunca fue del tipo que aceptaba una derrota de buen grado, y estaba dispuesta a usar todas las armas a su alcance. Su orgullo estaba herido, sí, pero había otras maneras de invertir la situación. Descruzó lentamente las piernas, inclinándose un poco en la silla, adoptando una postura más relajada. El tono de voz que usó a continuación fue suave, casi meloso, cargado de una confianza que no combinaba con la situación. Samuel, comenzó, dejando que su voz fluyera. Creo que estás siendo precipitado. Su sonrisa regresó a sus labios, esta vez más sutil, casi provocadora. Al final, ambos sabemos que no todo en la vida se trata de negocios, ¿verdad? Samuel frunció el ceño, dándose cuenta claramente del cambio en su comportamiento. Su postura pasó de defensiva a algo más calculado. Pero no respondió. Solo continuó observándola con una mirada firme e impenetrable. Mariana, al notar que no caería en su trampa tan fácilmente, se inclinó un poco más, como si estuviera tratando de crear una conexión más íntima. ¿Recuerdas cómo eran las cosas en la escuela? Continuó con una sonrisa que sugería más de lo que decía. Éramos jóvenes, sí, pero siempre tuviste potencial, y mira hasta dónde has llegado ahora. Samuel permaneció en silencio, pero su paciencia se estaba agotando. Sabía lo que ella intentaba hacer, y por un momento se preguntó hasta dónde llegaría. Mariana tenía un talento especial para manipular a las personas, y ese talento claramente no se había desgastado con los años. Ella se levantó lentamente, caminando hacia la ventana con pasos calculados, dejando que su presencia llenara la sala. Cometí errores, claro, dijo, como si estuviera haciendo una sincera confesión. Pero el pasado es pasado, y bueno, tú y yo, Samuel, no necesitamos quedarnos atrapados en él. Se dio la vuelta hacia él, con una mirada aguda, casi depredadora. Siempre fuiste alguien especial. Yo lo vi antes que nadie. La tensión en el aire era palpable. Samuel la observaba con cuidado, intentando medir sus intenciones. Pero no necesitaba medir mucho. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Mariana, sin embargo, parecía creer que aún tenía alguna ventaja. Ella dio un paso más hacia él, manteniendo una sonrisa en el rostro. Sé que el tiempo cambió muchas cosas. Continuó, su voz baja y seductora. Pero hay ciertas conexiones que nunca se pierden. Sus ojos recorrieron el rostro de Samuel y extendió la mano para tocar suavemente su brazo. Ahora somos adultos. Sabemos cómo funciona el mundo. Samuel inmediatamente retrocedió un paso, rompiendo el contacto. La expresión en su rostro, que antes era controlada, ahora mostraba una irritación contenida. Sabía que era hora de cortar eso de una vez. Mariana, para con eso, dijo él, la voz firme y directa. Esto no va a funcionar. Estoy casado y soy muy feliz en mi matrimonio, y sinceramente estoy sorprendido de que pienses que esta estrategia aún funcione hoy en día. La expresión de ella vaciló por un segundo, pero la sonrisa no desapareció. Sabía que él estaba casado. Había notado el anillo en su mano tan pronto como entró en la sala, pero eso nunca la había detenido antes.
Los hombres eran hombres, y Mariana estaba acostumbrada a usar su encanto para obtener lo que quería. Siempre supo que la atracción física y la manipulación emocional eran sus mejores herramientas. Samuel, insistió ella, ahora con una suavidad traicionera en la voz, no tiene por qué ser así. No estoy hablando de algo tan serio. Solo estoy diciendo que podemos trabajar juntos. ¿Sabes? Tú me ayudas, yo te ayudo. Las cosas pueden ser fáciles. Sus labios se curvaron en una sonrisa que parecía prometer más de lo que estaba dispuesta a ofrecer. Samuel, sin embargo, no se dejó influir. Había visto este tipo de juego antes, en los negocios, en reuniones, pero principalmente en personas como Mariana, que estaban acostumbradas a usar a otros para alcanzar sus objetivos. Pero eso no funcionaba con él. Dio un paso hacia ella, la voz firme y seria. Lo que estás intentando hacer ahora es ridículo, Mariana. Esto no es más la secundaria. No vas a conseguir lo que quieres con encantos baratos o insinuaciones. Y si piensas que así es como funcionan las cosas en el mundo real, lo siento, pero estás gravemente equivocada. La sonrisa de Mariana finalmente comenzó a desmoronarse. La frustración y la humillación invadieron su rostro. ¿Crees que eres mejor que yo, verdad? Dio un paso atrás, la voz ahora cargada de desprecio. Solo porque lograste salir adelante. ¿Crees que puedes tratarme así? Samuel suspiró, cruzando los brazos. No creo que sea mejor que nadie, Mariana, pero esperaba que hubieras cambiado. Y, sinceramente, me decepciona ver que no has aprendido nada. Ella lo miró, los ojos chispeando de rabia. Era inaceptable para ella, absolutamente inadmisible que él, Samuel, se atreviera a hablarle de esa manera. ¿Quién se creía? Un chico que apenas notaba en la escuela ahora la estaba despreciando como si no valiera nada. Eso era demasiado. Samuel mantuvo la calma. Es mejor que te vayas ahora, dijo, con voz controlada, antes de que esto empeore para ti. Mariana miró hacia él, con los labios temblando de ira, pero sin nada más que decir. Sabía que había perdido. El mundo en el que Samuel vivía era completamente diferente al suyo, y nada de lo que hiciera allí funcionaría, no con él. No más. Se dio la vuelta bruscamente, los tacones resonando en el suelo de la sala mientras marchaba hacia la puerta. Al salir, cerró la puerta con fuerza, sin preocuparse por las personas que podrían estar escuchando. Samuel, por su parte, soltó un largo suspiro. La sala volvió a quedar en silencio. Mariana se había ido, y con ella, todo el pasado que representaba. Miró por la ventana por un momento, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No era el tipo de encuentro que esperaba. Pensó que quizás, después de tanto tiempo, ella habría cambiado. Pero no, ella seguía siendo la misma persona. La chica arrogante, despreciable, que usaba a las personas como piezas en su juego. Samuel sonrió levemente. Él ya estaba más allá de eso, muy por encima. Capítulo 5. El sonido de los tacones de Mariana resonaba por el pasillo mientras salía de la sala de Samuel, aún llena de furia y humillación. Su rostro estaba rojo de rabia, y los labios temblaban al intentar contener los insultos que se formaban en su mente. Ser despedida de esa manera por él, el chico que había despreciado en la escuela, era un golpe profundo a su orgullo que todavía intentaba mantener intacto, a pesar de todos los reveses en su vida. Mientras caminaba por el pasillo, los empleados a su alrededor parecían convertirse en sombras insignificantes. No le importaban las miradas ni las expresiones curiosas que captaban su salida tempestuosa. Todo lo que importaba era la humillación que ardía dentro de ella. Mariana se sentía desafiada, rechazada, y lo peor, por alguien que, en su opinión, jamás debería haber tenido el poder de hacerle eso. ¿Quién se cree que es?, murmuraba para sí misma. A medida que se acercaba a la salida, algo inesperado la hizo detenerse. Chocó con un joven que estaba parado cerca de la puerta, esperando su turno para la entrevista. Era delgado. Usaba gafas de montura gruesa que aumentaban sus ya grandes ojos, y llevaba una camisa de vestir que parecía 2 tallas más grande. Con el impacto, dio un paso torpe hacia atrás, claramente avergonzado. «Disculpe, señora», dijo él, en un tono casi apologético, ajustándose las gafas que se le habían movido ligeramente con el choque. Mariana lo miró, primero sin creer lo que estaba sucediendo. Acababa de ser humillada, y ahora un chico insignificante la había hecho tropezar. Eso era demasiado. La rabia acumulada dentro de ella explotó de una manera que ni ella misma esperaba. «¿Eres ciego, chico?», disparó con la voz cargada de veneno. «Mira por dónde caminas».
Ya es lo suficientemente difícil estar en un lugar como este sin tener que lidiar con incompetentes como tú. El joven, visiblemente intimidado y avergonzado, intentó disculparse nuevamente. Lo siento, señora, no me di cuenta. Pero Mariana no lo dejó terminar. ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? Claro que no. Gente como tú nunca se da cuenta de nada, ¿verdad? Siempre distraído, siempre estorbando. ¿Crees que alguien te va a contratar con esa postura de derrotado? El joven se quedó parado, los ojos muy abiertos, claramente sin saber qué hacer. Estaba allí para una entrevista de trabajo, pero ahora se veía siendo humillado públicamente por una mujer que parecía completamente fuera de control. Otros candidatos y empleados que pasaban por el corredor comenzaron a desacelerar, observando la escena con expresiones de asombro y desconcierto. El silencio que invadió el ambiente parecía hacer la situación aún más opresiva. Mariana, sin embargo, no parecía notar el impacto que estaba causando. La furia dentro de ella cegaba cualquier rasgo de decencia. Para ella, aquel joven era solo una válvula de escape para su frustración. No sé qué viniste a hacer aquí, pero con esa cara de perdedor no llegarás a ningún lado. Continuó ella, con una sonrisa cínica en el rostro. No perteneces a un lugar como este. El chico, sin saber cómo responder, bajó la cabeza, visiblemente afectado por las crueles palabras. Sostenía su currículum con manos temblorosas, pero no podía articular una respuesta. Las palabras de Mariana resonaban en su mente, y sentía el peso de la humillación crecer con cada segundo. En ese momento Samuel salió de su oficina, atraído por la confusión en el pasillo. Se detuvo al ver a Mariana, en el centro de la escena, desahogando su ira sobre el joven que esperaba ser entrevistado. Al percibir la situación, su estómago se revolvió. Era como si estuviera reviviendo escenas del pasado, cuando él era el blanco de las humillaciones. La diferencia ahora era que estaba al mando. Ya no era la víctima indefensa. Con pasos firmes, Samuel se acercó y, con una voz fuerte y autoritaria, interrumpió el momento. Mariana, eso es suficiente. Ella dejó de hablar abruptamente, girando sobre sus tacones para encararlo. Sus ojos aún estaban llenos de furia, pero había algo más ahora. El shock de ser interrumpida por él, y peor aún, frente a otras personas. Samuel, manteniendo la compostura, la miró con firmeza. Ya te pedí que te fueras. Y ahora estás humillando a alguien que no tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros. Ella dio un paso al frente, con una expresión desafiante. ¿Ahora vas a defender a los fracasados también? Como si yo fuera el problema aquí. Su voz estaba cargada de desdén, como si aún intentara mantener el control de la situación. Samuel cruzó los brazos, sin alterar el tono, pero con una firmeza que dejaba claro que no habría más espacio para discusiones. Sal de aquí, Mariana, ahora. Ella lo miró, como si estuviera considerando si lo enfrentaría una vez más. Pero algo en su postura, en su mirada decidida, la hizo dudar. Por primera vez desde que entró a ese edificio, Mariana se dio cuenta de que el poder ya no estaba en sus manos. La situación había escapado de su control, y todos a su alrededor estaban observando. Aquella era una derrota completa. Sin decir nada más, lanzó una última mirada de desdén hacia Samuel, se dio la vuelta bruscamente y marchó hacia la salida. Los pasos rápidos y el sonido de los tacones resonaron en el pasillo, pero esta vez no había la confianza de antes. Ahora, era el sonido de una salida humillante. Cuando finalmente desapareció por la puerta, el silencio que quedó en el ambiente era palpable. Todos parecían estar conteniendo la respiración. Samuel, por su parte, volvió su mirada hacia el joven que aún estaba parado, sosteniendo el currículum como si fuera un escudo. ¿Estás bien?, preguntó Samuel con un tono más amable ahora. El chico lo miró, visiblemente avergonzado, pero aliviado de que aquello hubiera terminado. Asintió lentamente, tratando de recuperar la compostura. Sí, señor. Disculpe por toda esta confusión. Samuel sonrió levemente. No tienes nada de qué disculparte. Por cierto, estás aquí para una entrevista, ¿verdad? El joven dudó, aún afectado por la interacción con Mariana, pero asintió. Sí, señor. Para la vacante de asistente. Samuel asintió y, con un gesto alentador, dijo, ¿por qué no entras conmigo? Empecemos ahora. El chico lo miró, sorprendido por la inesperada amabilidad, pero agradecido. Lo siguió hasta la sala, todavía un poco nervioso, pero con la sensación de que, de alguna manera, las cosas estaban tomando un giro inesperado. Cuando se sentaron para comenzar la entrevista, Samuel notó algo que no pudo evitar sonreír internamente. Ese joven, con sus grandes gafas y su postura tímida, le recordaba mucho a la versión más joven de sí mismo.
un chico lleno de potencial, pero que solo necesitaba una oportunidad para demostrar su valía. A diferencia de Mariana, ese joven parecía humilde, alguien que realmente quería trabajar, alguien que merecía una oportunidad. Samuel miró el currículum del chico y comenzó la entrevista con un tono cálido y acogedor. Entonces cuéntame un poco sobre ti. El joven, aún recuperando la confianza, comenzó a hablar de sus experiencias con una sinceridad que contrastaba totalmente con la arrogancia de Mariana. Estaba nervioso, sí, pero su determinación y ganas de aprender eran evidentes. Samuel escuchó con atención, disfrutando lo que oía. Sabía que, independientemente de cómo terminara la entrevista, ese era alguien que merecía una oportunidad para demostrar su valía. Al final de la conversación, Samuel ya había tomado su decisión. «Me gusta lo que escuché», dijo, con una leve sonrisa. «Creo que tienes mucho que ofrecer, y estoy dispuesto a darte esta oportunidad. Bienvenido al equipo». Los ojos del joven se abrieron de par en par de sorpresa, y sonrió tímidamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «En serio, gracias, Dios señor, prometo que no lo decepcionaré». Samuel sonrió una vez más. «Sé que no lo harás». Mientras el joven salía de la sala, claramente emocionado, Samuel volvió su atención hacia la ventana. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Sabía que, ese día, algo importante había sucedido. No solo el reencuentro con Mariana, sino el recordatorio de que, al final, son las actitudes y el carácter los que definen a las personas, no el pasado o el estatus que creen tener, y con un leve suspiro, se sintió en paz. ¿Te gustó la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Me haría muy feliz si pudieras darle un me gusta al video y suscribirte al canal para más historias como esta. Y si quieres seguir emocionándote, te invito a escuchar la siguiente historia. Gracias.